Hola Santiago, ¿me escuchan? Te escuchamos. Qué gran placer poder participar de este webinar. Muchísimas gracias a tu fundación y a ti en especial por la invitación y también a todas las personas que se han tomado su tiempo a esta hora de la noche para poder participar de este conversatorio. Un abrazo a todas y a todos de la forma más efusiva posible. El tema escogido esta noche es el voto facultativo. Y yo pienso que la historia es un profeta que mira para atrás y debemos revisar algunos de los elementos que nos permiten llegar hasta este nivel en el que actualmente estamos. Muchos de los participantes se han de preguntar, bueno, si es que el derecho al voto per se es un derecho, ¿cómo puede ser obligatorio? Entonces, sería una de las primeras preguntas que yo quisiera ayudar a contestar, o una de las primeras interrogantes que se deberían de resolver. Y es que no existe una receta internacional que nos diga si es que el voto debe ser universalmente obligatorio o universalmente facultativo. Hay de todo en Asia, en Europa, en África, acá en América Latina, en América del Norte, en América Central. Encontramos países que tienen un voto facultativo o que tienen un voto universalmente obligatorio. Y entonces Ecuador, ¿qué tipo de voto tiene? Ecuador es un país que en cuanto a lo relativo al voto tiene un sistema mixto, porque las personas entre 18 y 65 años tienen la obligación de votar siempre y cuando no sean presos sin sentencia, no sean personas discapacitadas, no sean miembros de la Fuerza Armada, miembros de la policía o que no sean migrantes. Entonces, tenemos un sinnúmero de excepcionalidades al voto obligatorio en el Ecuador, especialmente queremos hacer énfasis en aquellos chicos, aquellas chicas entre los 16 y los 18 años. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque, por ejemplo, en campañas como las del expresidente Obama en los Estados Unidos, se cree que triunfó gracias al furor que causó en los chicos que tenían, pues, Estados Unidos tiene voto facultativo y que tenían la posibilidad de ir o no a votar. Entonces, como fueron en masa, como fue un gran número elevadísimo de jóvenes a votar, se cree que eso significó el hecho de que Obama primero triunfe en las elecciones internas de su partido y luego triunfe en este sistema muy peculiar que tienen ellos de elegir a su presidente, que es a través de colegios electorales. Asimismo, se cree que la ausencia de esos jóvenes en la participación electoral, cuando se llevaron a cabo las elecciones anteriores, no estas, cuando se eligió al presidente Trump, significó que este triunfe. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo los jóvenes pueden inclinar la balanza a un lado o al otro lado, ya sea por la participación o por su ausencia. Pero es que esto no siempre fue así en el Ecuador, o digamos en el mundo, ¿no? Generalmente el mundo tuvo, a pesar de que es hoy por hoy un derecho que incluso no se discute, no siempre fue así. Recordemos que en la antigua Grecia, por ejemplo, cuando se habla de la Grecia me quiero referir a la Grecia democrática, no me quiero referir a la Grecia imperial, no democrática. Solamente el 30% de las personas, más o menos, 25, 28, 30%, tenían derecho a elegir y ser elegidas. El resto, ese gran número, cerca de 70, 72% de las personas no podían participar de los procesos democráticos. Y eso estuvo vigente durante muchísimo tiempo, tanto en Europa, en Asia, acá en América, no solamente en América Latina, sino en todas las Américas, estuvo también esto vigente. El artículo 62 de la Constitución ecuatoriana en este momento establece, de 2008, ¿no? Establece esas condicionalidades que luego son desarrollados en el Código de la Democracia de cuáles personas pueden hacer uso del voto y en qué condiciones, ¿no es cierto? Entonces esto es muy importante, que en la Constitución de 2008 se establece este voto facultativo para las personas menores de 18 años y mayores de 16. Se cree que el voto facultativo
bueno, no se cree, los números lo demuestran, es no menos del 25% del padrón electoral. Y dentro de ese 25%, las personas que están entre 16 a 18 años no dejan de ser menos de 700.000 personas, lo que es realmente algo que tiene un peso muy, muy específico en cuanto se refiere a la participación política, ¿no? Entonces, este grupo de jóvenes entre 16 y 18 años no es una novedad que participen en política, porque quienes hicimos en su momento en la universidad o en el colegio dirigencia estudiantil, sabemos que siempre estuvieron los jóvenes, o estuvimos los jóvenes en su momento, participando de las decisiones nacionales. En las caídas de gobiernos en la década del 90-2000, siempre estuvieron los colegios y más que nada la universidad presente, en donde naturalmente están los jóvenes estudiando. Entonces, eso luego se reconoce con el voto facultativo que tenemos en este momento. En 1830, que es cuando se funda el Ecuador y se crea la primera constitución ecuatoriana, recordemos que se podía votar a partir de los 21 años. Antes, pues no se podía, pero no solamente se podía votar a partir de los 21 años, sino que además había que saber leer, había que saber escribir, había que tener propiedades y no haber sido o ser actualmente sirviente. Para ilustración de quienes participan de aquí, solo para invitar a una reflexión más que ilustración, Ecuador tenía 500.000 habitantes y de esos 500.000 habitantes, entre 7.500, 8.000 personas decidían el destino del país. ¿Por qué? No votaban las mujeres, porque no votaban las personas que no tenían bienes, porque no votaban los analfabetos, porque no votaban las personas menores de 21 años. Y también recordemos cuánto era la esperanza de vida para los ecuatorianos en aquella época, en 1830. Eso va cambiando en el tiempo. Recordemos que Ecuador ha tenido 20 constituciones, y también aquí otra pregunta para la sala. ¿Cómo será que tenemos 20 constituciones y solamente hemos tenido desde 1861 un código civil con algunas reformas? Entonces, lo que se refiere a la propiedad, a las costumbres, a la vida, al matrimonio, no ha cambiado mayormente. Sí cambiaron las constituciones. Entonces, volviendo al tema del voto, es la Constitución de 1861 suprime ya el derecho, la obligación de tener propiedad para ejercer el derecho a la propiedad, y entonces se va ampliando la base de electores. Luego en 1884, recordemos la otra constitución, elimina este requisito de que el candidato a ser elegido o elegida, elegido más que nada, tenía que ser una persona acaudalada. Recordemos que para participar en elecciones, para ser elegido, para esa época, hasta 1884, debía tener la persona nada menos que y nada más que 3.000 pesos, ¿no? Quiero decir 30.000 pesos, perdón, no 3.000 pesos, 30.000 pesos. Esos 30.000 pesos eran más o menos, dividiéndolo para el salario, lo que se llamaría el salario básico de aquella época, más o menos el equivalente a 48.000 trabajadores. Entonces la persona que iba a ser elegida se podía participar si era alguien realmente acaudalado. Ese requisito se elimina en 1884 y se sigue ampliando la base electoral. Luego tenemos nosotros que en 1895, recordemos que es la Revolución Liberal con Eloy Alfaro, en su primer periodo electoral, se baja ese requisito que se puso desde 1830, de 21 años a 18 años. Entonces tenemos nosotros ya que el votante podía ser de 18 años. Luego, más o menos en concordancia, en sinfonía, de acuerdo con lo que estaba pasando también en el extremo, en el cono sur de nuestro continente, en Uruguay, en 1927 vota la primera mujer. En el Ecuador lo hace en 1928. Recordemos que la primera médico del Ecuador, doña Matilde de Procel, 4 años o 5 años antes había estado impulsando este sueño del derecho al voto de la mujer, y finalmente en 1928 se le da esta facultad, luego de una gran lucha social, a la
mujer. Aquí también hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Veamos que todas estas conquistas del voto, en cuanto se refiere a no tener propiedad, en cuanto se refiere a ser mujer, en cuanto se refiere a bajar de 21 a 18 años en la edad mínima para votar, lo hacen lo que se denominaría por el establishment gobiernos populistas. Hay quienes en este momento en relación al populismo están estudiando, escribiendo, tratando de reivindicar al populismo, de que si no fuera por esos gobiernos mal llamados populistas, el derecho al voto de la mujer, la ampliación de la base electoral no se hubiera llevado a cabo. Recordemos que en el Ecuador, en 1927, en esa misma época, se elimina el derecho al voto militar, porque desde 1830 hasta 1927 hubo el derecho al voto de los militares. La fuerza pública podía votar. Eso se elimina y solamente se retoma en la Constitución de 2008, cuando se amplía asimismo la base electoral, incluyendo a los jóvenes mayores de 16, menores de 18, y a la fuerza pública, con una acotación que hay que hacer. No es que se les permite ser parte de partidos políticos o de ser elegidos, solamente sería un derecho relativo, un derecho limitado a elegir, no a ser elegido. En este mismo camino, veamos más adelante, en 1944 se crea el primer Tribunal Supremo Electoral. Y entonces, esto finalmente se reconoce como una función del Estado en la Constitución de 98, esto que empieza en 1944, se reconoce ya como una función electoral. Ha habido críticas, yo fui parte de la Asamblea Constituyente, recibíamos comisiones, recibíamos gente que participaba, entonces ha habido en algún momento algunas críticas en relación a que solamente tenían que ser las tres funciones del Estado, que ahora se conocen como funciones en el Ecuador, pero que doctrinariamente desde el ascenso y triunfo de la Revolución Francesa se conocieron como poderes del Estado, pero que luego fueron incrementándose. Ante esto, pues a pesar de que no se refiere exclusivamente al tema electoral, se consigue el hecho de que el tema electoral se convierte en una función. Y esto está acorde con los tiempos modernos. Hay Dieter Nolen, por ejemplo, un gran activista sobre estos temas y más que nada un filósofo, alguien que piensa, que desarrolla la teoría electoral alemán. Él pues es partidario de que la función electoral, que la cuestión electoral sea una función independiente, como es la función legislativa, la función judicial o la función ejecutiva. Porque ese Estado que surge o que, digamos, se desarrolla o se desprende a partir de la Revolución Francesa, resulta que no es suficiente a las necesidades actuales. Tanto es así que se crean en el camino, por ejemplo, el Banco Central, la Contraloría, la Procuraduría, que no necesariamente eran instituciones que existían o cuyo diseño estaba ya presente a partir de la Revolución Francesa. Entonces, ese Estado liberal no fue suficiente y luego se va desarrollando a través de otras expresiones del poder público. No sé si hasta ahí hacemos una primera parte, Santiago, tal vez hay preguntas por parte de los participantes o puedo continuar. Yo creo que, mi querido Gabriel, el tema constitucional, has hecho una completa visión histórica de todo lo que se manifiesta dentro de los procesos del voto facultativo. Esto es algo muy interesante que ningún otro de los otros conferencistas invitados el día de hoy ha dado por completo una referencia histórica, tanto jurídica y programática a nivel constitucional de todo esto. Creo que sería muy loable que puedas seguir dentro de toda tu participación y conferencia, justamente para no perder el hilo conductor del asunto, porque está súper interesante y todos mis compañeros están justamente gustosos, nos están escribiendo por interno. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras, Santiago. Entonces, ya que tú me dispensas un poco más de tiempo, vamos entonces a continuar. Los países que tienen voto facultativo absoluto, digamos, acá en América Latina son Chile y Colombia, básicamente, y en América del Norte, Canadá, Costa Rica, bueno, Costa Rica, América Central, Estados Unidos, en América Central también El Salvador, Guatemala, Haití. No se puede decir que por una
que por una disposición, si tienes voto obligatorio o tienes voto facultativo, un país es más o es menos democrático, porque justamente una expresión de la democracia es que cada país se establezca como tal. Yo particularmente incluso sería partidario de que el voto facultativo se amplíe en el Ecuador, no a partir de los 16 años, sino a partir de los 15 años, y que se rebaje la edad mínima para participar de presidente o vicepresidente de la República, porque el promedio en América Latina para elegir, para ser elegido presidente o vicepresidente de la República es 30 años. La reforma constitucional que se hizo a través de la Asamblea Nacional estableció, rebajó de 35 a 30 años la edad mínima para participar. Sin embargo, estas reformas fueron echadas abajo por la Corte Constitucional y ahora continuamos con 35 años. Yo creo que a futuro habrá que reformar la Constitución, o al menos yo soy partidario, yo acepto otras posiciones, otros puntos de vista, en el sentido en que continúe a partir de los 35, pero yo creo que es necesario, es loable, el hecho de que puedan participar personas mucho más jóvenes para estos primeros cargos, toda vez que el promedio, incluso en América Latina, es de 30 años, y hacia allá creo que va la tendencia. Este momento vemos que, bueno, por poner un ejemplo, hay CEOs de inmensas compañías, inmensas corporaciones, especialmente lo que se refiere al área de la tecnología, cuyo valor sumado ha superado a la industria automotriz o a la industria petrolera, incluso a la industria farmacéutica, que es lo relativo a las nuevas tecnologías, tiene que ver con Google, Facebook, Twitter, bueno, todas estas redes sociales en conjunto han superado en valor, y cuyos CEOs o cuyos directores o las personas que las han fundado generalmente son personas que lo hicieron antes de los 30 años. Entonces, ¿por qué no podríamos también dar la oportunidad de que personas muy jóvenes puedan, si no dirigir, participar de las elecciones en un país como el nuestro? Yo particularmente defendí en la Asamblea Nacional y aprobamos esa reforma, pero que bueno, a la final por ahora no está en camino. Hay otros países, para volver al tema de los países que tienen, ya les dije cuáles serían algunos de los países que tienen voto facultativo, que tienen voto obligatorio. Entre estos tenemos, por ejemplo, Argentina, tenemos Australia, Bélgica, por hablar de países de Europa. Bélgica es igual que Suiza, con voto obligatorio. Y acá, volviendo a América, tenemos, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Bolivia es un país que tiene el voto obligatorio también. Brasil tiene un sistema mixto como el ecuatoriano, en donde las personas de 17 a 18 años tienen la posibilidad de no ir a votar y no ser sancionadas, no es obligatorio para ellos. Sin embargo, el resto de las personas la tienen como voto obligatorio. Ecuador, pues ya lo vengo diciendo hace bastante tiempo, lo vengo repitiendo insistentemente, es un país que tiene un sistema mixto bastante amplio, por Fuerzas Armadas, por discapacitados, por embarazadas, por personas que se encuentran detenidas sin sentencia, por personas que son migrantes, etcétera, ¿no? Entonces tenemos más o menos un 25% de la base electoral que son las que tienen un voto, digamos, facultativo. Países como Egipto, como Grecia, también tienen voto obligatorio, por poner un ejemplo, en un país europeo como Grecia o como Egipto, que no es europeo, pero que tienen un sistema bastante similar en relación a la votación. Así a ese grupo se suma Líbano, está Luxemburgo también en Europa, por ejemplo, que tiene voto obligatorio. Volviendo acá a nuestro continente, Paraguay tiene también voto obligatorio, y así podemos ir sumando. También, por poner un ejemplo, se me olvidaba, en Asia tenemos Singapur, Tailandia, por ejemplo, son países que tienen el voto obligatorio. Es importante decir que antes de ser parte de un derecho humano reconocido universalmente, el voto de la mujer, por ejemplo, llegó a través de los países. Acá en América, primero Uruguay, después Ecuador, pero en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando por primera vez se pone, recuerden ustedes, los que han leído esta declaración, los que no la han hecho es muy fácil bajarla de internet o buscarla, en donde se pone que todas las personas tienen derecho a elegir y ser elegidas. Entonces, allí se instituye por primera vez
en el derecho internacional de los derechos humanos el hecho de que la mujer tiene derecho al voto, ¿no? Es interesante también ver cómo en países como, siempre me gusta, o digamos, dentro de lo que puedo, analizar un poco lo que se refiere al derecho estadounidense. ¿Por qué? Porque es la primera democracia presidencialista del mundo, no solamente de América, del mundo, es la primera democracia presidencialista, y es muy interesante también porque su constitución solamente tiene 7 artículos, tiene 27 enmiendas, y es una constitución que ha inspirado o de la cual se toman algunos temas para luego desarrollarlos en los otros países, especialmente acá en América. El presidencialismo, por ejemplo, es una expresión estadounidense y que Simón Bolívar, cuando instituye, pues cuando alcanza la libertad de estas 5 naciones que hoy conocemos y que siempre estamos admirándole, siempre estamos siguiendo su pensamiento, a lo menos yo desde mi sencillez de conocimiento admiro muchísimo el pensamiento, el trabajo, digamos, la profundidad de cómo entendía América Latina Bolívar, pero Bolívar escoge el presidencialismo en lugar del parlamentarismo que es netamente de origen europeo. Entonces, es importante, yo creo, ver qué es lo que sucede en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues, hay la Voting Rights Act, que es de 1965, si no me equivoco, que es cuando ya realmente se reconoce el derecho al voto, por ejemplo, de los negros, porque 100 años antes, en la 14ª enmienda, ya se le daba el derecho al voto a todos, pero se habían buscado la forma, los diferentes estados para evitar el voto del negro. Entonces, se esperaba, en los debates encontramos en las actas de que se quería establecer de que ellos tengan un voto facultativo, pero finalmente se hizo un voto universal para ellos, ¿no? Entonces, en esta primera parte, Santiago, no sé si hasta ahí podemos llegar y abrir el foro un poco para poder conversar con los asistentes. Para todo nuestro público que nos está viendo dentro del tema del voto facultativo, les comentaré una anécdota un poquito más personal. Gabriel Rivera, en su debido momento, sigue siendo joven. No lo puedo llamar como tal, que ya ha avanzado esa etapa justamente ya de adolescencia, de joven a adulto. No, no, no. Gabriel sigue siendo un joven brillante. Joven brillante en el sentido de que Gabriel, cuando nos conocimos en Universidad Central. Cuando yo estaba ingresando al primer año de Derecho, él ya estaba ya a punto de graduarse. Y en ese momento, él era presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Una interrupción. Una interrupción. Sí, es verdad lo que dice Santiago, era un gran estudiante, le encantaba participar de los concursos de oratoria, me parece que en primer año fuiste campeón de ajedrez, realmente admirable y sigue siendo igual, pero lo que está mintiendo es en lo que yo sigo siendo joven, a pesar de que me agrada el que él lo diga de esa forma. Y bueno, me valdría de las palabras de este eterno poeta francés, Víctor Hugo, que decía: se es joven mientras se viva de la esperanza y se es viejo cuando se vive del recuerdo. Entonces, como sigo viviendo de la esperanza, entonces voy a considerarme joven. Eso nomás quería decirte, Santiago, adelante. En ese sentido, me gustaría aperturar el escenario justamente de una participación a través de nuestro coordinador de la provincia de Chimborazo, Kevin Moreno. Bienvenido, Kevin. Tienes la palabra. Muchas gracias, estimado Santiago, estimado Gabriel. Qué gusto saludarles a todos ustedes, quienes están participando de este webinar de voto facultativo. Mi saludo fraterno, caluroso desde la ciudad de Riobamba, de la provincia de Chimborazo. Una provincia con muchas ganas de salir adelante y con la juventud que hoy por hoy se está organizando desde diferentes espacios. Bueno, mi pregunta, estimado Gabriel, es muy importante en el sentido de reflexionar sobre el tema de la participación política de los jóvenes. Usted mencionaba desde la órbita constitucional la importancia de la participación política de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes todavía cargamos con ese estigma de que tal vez no tenemos experiencia para poder llevar algún cargo público, ¿no? Y lamentablemente la política tradicional partidista ha generado, digamos, una experiencia
tendencia de clasificar el ejercicio de la política partidista en política para adultos y política para jóvenes, un razonamiento que yo tal vez no comparto, porque al joven se lo relega a segundo plano, es decir, el joven participa en los procesos políticos, pero no en la toma de decisiones. Yo creo que en una democracia es importante la toma de decisiones de los jóvenes. Desde el ámbito constitucional, ¿cómo se podría en este caso poder reforzar, digamos, ese sistema de participación, ampliar la participación de los jóvenes desde la órbita constitucional, y qué desafíos tenemos a futuro los jóvenes para poder seguir implementando este tipo de reformas y que los jóvenes podamos participar no solamente desde el ámbito político, sino también desde las otras aristas de la sociedad? Muchas gracias por la conferencia, estimado Gabriel. Un gusto tenerle aquí y encantados de poderle escuchar el día de hoy. Hola Kevin, qué gusto poder mandarle un saludo muy grande a esa tierra tan linda. Recuerdo en 2004 estaba me parece que ustedes le llaman la Plaza Roja, ¿no? Sí, A las 8 de la perfecto, noche. la Plaza Roja. Y hacía un frío brutal y estábamos echando unos canelazos increíbles. Créeme que no me olvido nunca, y eso que era 2004, si era todavía joven, yo creo. Entonces, un saludo a toda tu tierra, ¿no? Tengo muchos buenos recuerdos de ella. Mira, lo que pasa, nosotros pasamos de un estado de legalidad a un estado de constitucionalidad. En el pasado, más todo se ponía en la ley, y esto era muy fácil de reformar, etcétera. Hoy por hoy tenemos que los países, y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, han desarrollado el neoconstitucionalismo, y este ha sido plasmado en las constituciones. Entonces, esto significa que no solamente existen los derechos como tal, sino que existen las herramientas jurisdiccionales para hacer cumplir esos derechos. Ese es un gran avance, pero no es suficiente. Yo creo que desde lo constitucional hay que llegar a la Asamblea, o bueno, lo más radical sería una asamblea constituyente, pero si no se puede llegar a la asamblea constituyente, a una asamblea nacional, donde haya la participación de muchos jóvenes, y lo primero es que haya una reforma constitucional en donde así como se hace la participación, digamos, paritaria, hombre y mujer, en las listas, lo cual es perfecto, está muy bien, también debería haber un componente juvenil. Y ese componente juvenil, lo primero que tiene que hacerse es el hecho de rebajar, como ya nosotros lo hicimos. O sea, ¿por qué tienes que tener 35 años para poder aspirar a ser presidente o vicepresidente de la República? Como te digo, Mark Zuckerberg, ¿cuántos años tenía cuando fundó Facebook? Realmente no tenía 30 años. Entonces, y sin embargo, Facebook es Facebook. Digamos, hoy hay teóricos que dicen que Facebook logró lo que no logró ni Gengis Khan, ni Napoleón, ni ninguno de los grandes, digamos, conquistadores de la historia, que fue barrer con valga la redundancia, las barreras de las fronteras, y hacer una nación de suscriptores, una nación planetaria de suscriptores. Pero ¿cuántos años tiene él? ¿O cuántos años tuvo cuando fundó Facebook? Entonces, es realmente inadmisible que la Corte Constitucional haya echado abajo esa reforma, esa enmienda constitucional, y haya vuelto o regresado a los 35 años. Entonces, lo primero, yo creo que tiene que haber un movimiento juvenil muy fuerte que pueda participar de estas decisiones y que pueda rebajar la edad en cuanto a participar para presidente y vicepresidente de la República. Y también yo creo que esto se podría hacer a nivel de ley nomás, no lo de presidente o vicepresidente de la República, sino lo de en la ley, que tiene que haber también, yo creo, un componente juvenil, que sería la parte de desarrollo ya en lo infraconstitucional de esa norma que se podría reformar, te digo, hasta desde los 30 años. Yo creo, imagínate, todos sabemos, Cristo murió a los 33 años y era Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo no se puede pensar que los jóvenes puedan participar de las elecciones a una tierna edad? Fíjate, pero la historia, yo quiero repetir, es un profeta que mira para atrás. Veamos a Einstein, a los cuántos años desarrolló su teoría de la relatividad. Entonces hay mucho elemento que nos demuestra que los jóvenes no solamente pueden servir para ir a votar, sino que además pueden, yo coincido contigo, ser parte decisional de la historia, que además ya lo han sido. Porque date cuenta tú bueno, no sé, Kevin, cuántos años tengas. ¿Cuántos años tienes, Kevin? Actualmente tengo 22 años.
Ya, legalmente será joven hasta los 39, de acuerdo a acuerdos internacionales de la juventud y a la ley de la juventud. Entonces, tú tienes 22 años, eres muy joven y estás preocupado de qué es lo que pasa en tu universidad, qué es lo que pasa en tu sociedad. Entonces, debes transferir, digamos, esa preocupación también a poder participar decisionalmente. Actualmente puedes ser asambleísta a partir de los 18 años. También puede ser concejal, tú, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya hay unos avances en esto. Pero además, todo derecho lleva conjuntamente la contraparte, la parte espejo del derecho es la obligación, el compromiso ciudadano. Entonces, la obligación del joven debe ser, y lógicamente en esto el Estado debe cumplir, porque actualmente conocemos que han dejado votados a los estudiantes becarios en el exterior, las becas en el Ecuador no se están pagando, es un desastre, que ojalá esto pueda cambiar muy pronto. Entonces, pero el compromiso, la contraparte de esa participación que debe garantizársele a la joven, al joven, es el compromiso que él tenga de prepararse, de adquirir el mayor nivel de conocimientos, el mayor nivel de experiencias, para que eso lo pueda luego ejecutar desde los organismos decisionales. Hasta ahí mi respuesta. Dentro de todo este proceso electoral, lógicamente tenemos ahora un desdén bastante bien marcado del peor gobierno de la historia de Moreno. Nunca lo habíamos visto. Por lo menos dentro de ese escenario es mucho más fuerte el impacto del coronavirus como una gran radiografía social que nos da a entender cómo el país ha cambiado, no para bien, sino para mal. Lógicamente, un retroceso de 30 años de políticas públicas hacia la democracia. En ese sentido, ¿cuál crees tú que sería la mayor participación del nuevo gobierno del economista Andrés Arauz justamente para poder volver a recuperar la política del Estado soberano a nivel económico y, lógicamente, volver a tener patria? Muchas gracias. La pregunta me parece sumamente importante. ¿Qué papel van a jugar los jóvenes aquí? El mismo hecho, Andrés, es por cierto, mañana tenemos una ciclada, nos ha invitado a las 9:30 de la mañana a salir desde el peaje este peaje de la avenida Rumiñahui, de la autopista Rumiñahui, hacia Conocoto. Vamos a estar, ojalá Dios mediante, participando ahí. Te decía, si tú ves el promedio de edad de los candidatos, Guillermo Lasso, ¿cuánto tiene de edad? ¿Cuánto tiene Isidro Romero, etcétera, ¿no? Entonces, el más joven de los candidatos es de 35 años. Yo hubiera querido, te digo sinceramente, de que ya para estas elecciones hubiéramos tenido un candidato de 30 años, o sea, mucho más joven, que traiga todo ese legado de las nuevas ideas, etcétera. Pero bueno, es Andrés el candidato más joven. Per se ya es un cambio generacional. Y es una gran esperanza el hecho de que un joven que se ha preparado tanto, un joven que conoce las nuevas tecnologías, me encanta ese programa que está el 3.0, impulsando el gobierno digital. A mí me parece muy interesante esto, pero me parece que no solamente es lo necesario, hay otros temas necesarios. Yo creo que los jóvenes debemos tener conciencia espacial de dónde vivimos, de dónde venimos y a dónde podemos ir. Entonces, me parece que hay que impulsar una red juvenil de cooperación sur-sur. Esto sería sumamente importante porque Ecuador, por ejemplo, es un país que sería, en cuanto a Producto Interno Bruto, en cuanto a población, quizá más pequeño que Texas, ¿no? Entonces, digamos, en el concierto internacional tendríamos mucho más importancia, mucho más peso si estamos junto a Venezuela, Colombia, si vamos un poco más al norte a México, o al sur si estamos junto a Brasil o Argentina, que son países que tienen mucho más peso específico que el nuestro. Entonces, esta cooperación tampoco puede dejar de lado a los jóvenes. Entonces, me parece que tiene que haber una presencia muy importante de esa comunidad sur-sur, de esa comunidad latinoamericana, juvenil más que nada. Entonces, esto me parece que sería central, sería importante. Me parece que hay que impulsar más lo referente al intercambio de conocimientos, mandando a muchos jóvenes, a muchas jóvenes, a que desde los 19, los 20, los 21 años, yo no sé, muy temprano, puedan tener experiencias educativas, pero también no solamente experiencias educativas, sino que algo que puede ser educativo, pero mucho más amplio que solamente estar en la universidad o el colegio, que es conocer a profundidad qué pasa en la aldea global. Entonces, yo creo que eso va a permitir que luego esta generación no sea una generación desperdiciada. Y me parece que es muy importante tener esa conciencia. Por ejemplo, se cree que quienes le hacen perder a Trump ahora
es la participación de los jóvenes que estaban muy enojados por efectos de que no tenía Trump una agenda ambiental. Entonces, a mí me parece que el hecho de que los jóvenes puedan sí participar de una agenda de cooperación sur-sur es fundamental, pero dentro de ese contexto de la agenda de cooperación, la cuestión ambiental tiene que ser algo muy importante, porque si nosotros revisamos los acuerdos, los tratados, las normas, las leyes constitucionales, infraconstitucionales, las declaraciones, los estudios, los acuerdos, etcétera, de hace 20 años tienen muy poco en lo referente a lo relativo a la cuestión verde, ¿no? A la cuestión ambiental. Sin embargo, hoy por hoy ya tenemos incluso tratados referentes a la cuestión ambiental y tenemos que seguirla impulsando. Entonces yo creo que nadie más que los jóvenes puede tener una conciencia absoluta sobre esto, pero han sido, digamos, subutilizados, hablándolo en términos positivos, como la utilización. Entonces yo creo que una liga de jóvenes internacional en esto puede ser muy importante. El hecho de, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero mira, hay un ejemplo bastante decidor. Greta, me parece que se pronuncia Thunberg, usando una agenda verde y ha tenido muy buena acogida, pero otra vez o nuevamente tenemos en esto la expresión más clara del eurocentrismo. Claro, como es una niña que viene del centro hacia la periferia, es muy importante que esté participando. Yo no digo que esté mal, pero también nosotros debemos tener una expresión desde lo indígena, por ejemplo, que han sido guardianes de la selva, guardianes de las tradiciones, pero que han sido invisibilizados. Entonces a mí me parece que la política pública tiene que ir por allí. Y para los jóvenes que todavía no conocen qué es una política pública, yo les suelo decir a mis alumnos que más o menos, decía Napoleón, un ejemplo lo aclara todo, es más o menos, supongamos que vamos en un caballo. Entonces, el gobernante es el jinete, el caballo, digamos, sería el administrado, la ciudadanía en general, y las riendas que ese jinete conecta entre el caballo y el caballo y el jinete son las políticas públicas, o sea, lo que nos permite ir hacia un lado o hacia el otro, ponerle énfasis en uno o en el otro tema. Entonces, más o menos, no sé si queda claro lo que es una política pública en el desarrollo del Estado. Entonces, esas políticas públicas deben poner énfasis en ese desarrollo juvenil, educación, salud. Luego, también está comprobado que aquellos chicos o aquellas personas que tienen mayor coeficiente intelectual son hijos de aquellas madres que recibieron una muy buena alimentación, un buen tratamiento en el embarazo y luego en la primera infancia. Entonces no podemos esperar tener una gran juventud si es que no se prepara ese material desde la primera infancia, desde que está en la barriguita. Entonces en eso el gobierno nacional debe dar absoluta prioridad, no en estar pagando por adelantado deuda externa, lo cual es realmente inadmisible, inimaginable, sino en estar dándole buen tratamiento a las futuras madres, a las jóvenes, a las personas que están en esto, y una vez que nace, tienen que darle una buena alimentación y luego una buena formación. Entonces yo creo que ese sería el gran cambio que tiene que hacerse. Y esto también yo creo que se va a hacer con mucha organización social, porque si mañana gana quien gane las elecciones, yo espero que sea Andrés, pero supongamos que cualquier otro pueda participar y ganar, creo que no hay posibilidad. En este momento me parece totalmente demostrable por las encuestas y por la línea de la gente cuál es la preferencia, que va a ganar Andrés incluso en primera vuelta. Pero si no lo hiciera, debería haber la organización social suficiente para que el gobierno sea obligado a cumplir la agenda política por la que se elige, porque me parece que esa es una condición básica de la democracia, el hecho de que yo pueda triunfar con una propuesta política y que luego la ejecute, porque me parece lo más antidemocrático imaginable posible, el hecho de que ganes con una propuesta y luego apliques otra. Eso es antidemocrático, pero además es criminal en el caso ecuatoriano, porque al Ecuador le tocó, o a lo menos a quienes estamos vivos en este momento, nos tocó no aprender lo que es el neoliberalismo de los libros o de los programas de televisión. Nos tocó aprender cuáles son las consecuencias del neoliberalismo en los más de 30.000 muertos que existen por efectos del coronavirus, en los hospitales abandonados, en las calles que se desbaratan y entonces que se destruyen, en las escuelas que no tienen en este momento la atención necesaria.
Yo soy abogado litigante. Lógicamente me he dedicado gran parte de mi vida a la política estudiantil. También estuve en la asamblea, como tú hiciste en la introducción, Santiago, otros amigos que están aquí en el webinar y me conocen también. Entonces, pero yo también soy abogado litigante. Y es absolutamente inadmisible encontrar nuevamente el hecho de que hayan regresado los tramitadores a los juzgados, y no solamente a los juzgados, al registro civil, etcétera, y que ahora tú tengas 2, 3 cuadras de cola en un viernes en la tarde y que la gente tenga que estar parada horas y horas haciendo cola porque han despedido a los funcionarios judiciales, ya no tienes secretarios, no tienes coordinadores. Entonces, yo sí veo, te digo, todos los días que voy a los juzgados, que voy a las fiscalías, que estoy en estos trámites, sea algo grande como presentar una acción de protección, que afortunadamente ganamos en favor de los enfermos y las enfermas de lupus, o sea algo pequeñito como retirar un vehículo que fue detenido porque su dueño iba sin licencia, algo muy simple. En cualquiera de los dos casos, todo se ha ralentizado. ¿Y quién es la víctima? Es el ciudadano. Entonces, yo creo que los jóvenes lo que tienen es que organizarse, los jóvenes lo que tienen que hacer es prepararse de tal forma que este tipo de cosas ya no estén dentro del espectro de lo que pueda suceder en un país, sino que tomen el gobierno y lo puedan hacer mucho mejor de lo que lo han hecho hasta ahora. Me gustaría esta vez coparticipar junto con Jimmy Guerra, coordinador de Plasur, dentro del tema del voto facultativo en la provincia del Guayas y es coordinador regional. Bienvenido, Jimmy, tienes la palabra. Buenas noches, Santiago Morales. Buenas noches, compañeros, a todo el equipo de la plataforma del voto facultativo. Muy buenas noches, Gabriel Rivera López. Encantado de que estés con nosotros. Verdaderamente, más que una participación, ha sido una cátedra con puntos y normas que nos ha instruido. Es muy interesante porque el joven muchas de las veces ha sido un poco indiferente, alejado de la política, pensando que la política es para aquellos que tienen la posibilidad y la posición de candidatizarse, de lanzarse, de estar en un partido. Pero hoy nosotros vemos una juventud emergente que está deseando poder participar. Justamente es emergente porque surge de un gobierno que ha destrozado el país entero en todos los extremos de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Ante esta situación, Gabriel Rivera, ¿cómo los jóvenes, de una u otra manera, pueden participar de manera directa con sus proyectos en lo que es el proceso y la propuesta política del gobierno de Andrés Arauz? Que de hecho, por el hecho de ser uno de los más jóvenes, hemos visto en él representado la posibilidad y la oportunidad de poder reabrir un nuevo camino, unos nuevos surcos, y justamente porque los jóvenes han sido de lado, relegados, y es porque, como hablabas hace un momento, el 25% que comprende el voto facultativo, justamente no le toma mayor interés. No es obligatorio para 16 a 17 años aproximadamente, pero sabemos que es un derecho para poder tener una mejor calidad de vida para aquellos jóvenes que puedan acceder. Si no participan, ¿cómo podemos tener aquello? Los espacios. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo los jóvenes que poco a poco están surgiendo pueden de una manera unirse, dejando atrás las diferencias políticas, sociales o religiosas, para ser parte de este proceso político de transformación de Andrés Arauz? Que, por cierto, en pocos días va a ser lanzado la nueva plataforma de Wiki, ¿verdad? Entonces estamos esperando todo aquello. ¿Cómo nosotros entramos? ¿Cómo participamos? Aquellos que no son candidatos, aquellos que nunca han hecho trayectoria y carrera política, pero que hoy más que nunca quieren ser parte del proceso histórico y reformador. Y estoy hablando de jóvenes que son microempresarios, pequeños emprendedores, que quieren salir adelante y quieren decir, yo quiero ser parte del proceso de desarrollo de mi nación, de Ecuador. Bueno, Jimmy, muchas gracias. Créeme que es una pregunta, y no lo digo porque seas joven o porque yo quiera lisonjearte o alabarte por este webinar, sino que en verdad que es una pregunta muy central. ¿Cómo los jóvenes podemos participar? ¿Cómo podemos construir la política pública? ¿Cómo podemos influir en el futuro, en el desarrollo del país? Es lo que has preguntado. Primero, a mí me gusta, te decía, revisar las cosas hacia atrás, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la historia? Entonces, históricamente, las clases dominantes, el establishment, siempre trató
de deshacerse de la participación ciudadana, ya sea porque eras negro, ya sea porque eras mujer, ya sea porque no tenías bienes, ya sea porque eras extranjero, ya sea porque eras menor de 21 años, ¿no es cierto? Entonces, entre menos personas toman la decisión, o sea, entre menos bocas, a más nos toca, decían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El joven ahora que tiene la posibilidad de participar no puede perder esa oportunidad. O sea, debe ir a votar. Aunque ese día esté lloviendo, aunque tengamos el peligro del COVID, que es un peligro real todos los días, ¿no?, de contaminarnos, debemos de tomar las medidas necesarias de bioseguridad. Y lo primero es ir a votar. O sea, ser parte de la decisión política. Eso yo creo que es lo primero. Eso en cuanto al ejercicio del voto, porque si tenemos esa arma no debemos perderla. La no participación podría resultar que gane un candidato que no represente los postulados de los jóvenes o que no sea un joven. Entonces tenemos la facultad con el voto, esta vez, de poder inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Les ponía al entrar yo a esta conferencia el ejemplo de Estados Unidos. La no participación de los jóvenes significó que gane Trump. Bueno, ya vemos lo que están, ¿no? Entonces, un racista en el gobierno que dijo que los países latinoamericanos, bueno, no quiero repetir esa, pero todos conocemos, creo, medianamente lo que hizo el ya mismo expresidente Trump. Entonces, la participación juvenil es central, no es algo, digamos, marginal, es algo fundamental, toda vez que el voto facultativo en el Ecuador es no menos, como tú muy bien lo recordaste, del 25%. Claro que no son solo jóvenes, sino que también ahí están los militares, las Fuerzas Armadas, la policía, pues decía, ¿no?, los que están presos sin sentencias, algunas otras personas como personas que viven en el exterior. Pero el grueso del voto juvenil no son menos de 700.000 votos. 700.000 votos al censo de 2018, a 2020 deben ser un poco más. Entonces, 669.000 a 2018. Yo calculo que ahora más de 700.000. Entonces, esto es central. Lo segundo es que yo sí creo que también se puede organizar, si no en el barrio, en la comunidad, en el recinto, en la parroquia, donde quiera que estemos, grupos juveniles en donde no se les diga solamente es que vota por este candidato porque es joven, sino que ayuden a construir una propuesta. Yo me ofrezco para ser un facilitador de esto si ustedes quieren, incluso podría viajar, tú que estás en Guayaquil, o lo podemos hacer a través de un webinar. Entonces, para generar una propuesta, por ejemplo, una propuesta de reforma constitucional de que no puede ser candidato a presidente o vicepresidente de la República a partir de los 35 años. ¿Por qué no lo podemos hacer a partir de los 30? ¿Por qué no somos un poco más radicales y a partir de los 25? ¿Qué pasó? ¿A los cuántos años de edad llegó Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, por ejemplo, al poder? Tenemos muchos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, sin que yo quiera ser partidario no de Justin Trudeau, no, realmente no conozco sus políticas, solo me estoy refiriendo a su juventud, ¿no es cierto? Entonces, podemos también impulsar reformas legales. Yo, por ejemplo, sería partidario de que incluso haya una... así como existe, lo quiero solamente repetir, así como existe la paridad en cuanto a un hombre y una mujer participan en la papeleta electoral, también podríamos impulsar una reforma que establezca que un número de jóvenes, un porcentaje, también tenga que estar parte en la papeleta electoral, ¿no es cierto? Entonces eso iría institucionalizando la participación juvenil y iría formando a esos cuadros que luego con toda seguridad serán el recambio y que harán las cosas mucho mejor. Porque también hay un cambio demográfico en el mundo, ¿no? La población en el mundo entero se está envejeciendo, nacen menos personas. 2.7 hijos por familia deberíamos tener para mantener la misma población. Ecuador o muchos países, no estoy seguro de Ecuador en cuánto, pero están por debajo de eso, ¿no es cierto? Entonces también tendría que garantizarse el hecho de que los jóvenes como tal tengan, ya que el Ecuador tiene una población inmensamente joven, tengan esa participación que no sea, digamos, desigual. A pesar de que somos muchos jóvenes, hay muy poca representación, o sea, que haya una subrepresentación. Entonces, así como tienen que estar representadas las comunidades indígenas, tienen que estar yo, bueno, respeto a quienes no lo piensen así, pero también tienen que estar aquellas minorías como LGBTI, etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que son parte de la vida nacional y tienen que tener su representación política. Asimismo, como tienen que estar representadas las mujeres, tienen yo creo que estar representados los jóvenes. Entonces podríamos impulsar una reforma legal también en este sentido, pero también
yo creo que sería importante, ya que me parecía que era imposible que las cosas retornen una vez que se puso, por ejemplo, la gratuidad de la educación superior, que fue importante. Yo fui, como lo dijo Santiago, yo fui dirigente estudiantil y yo tenía compañeros, y uno mismo a veces, ¿no? Si no tenías que pagar el arriendo, tenías que pagar la comida. Si tenías que pagar la comida, tenías que pagar el pasaje de la buseta. Y no siempre tenías dinero para la matrícula. Entonces, muchos compañeros míos que ya tenían su hijito de 1 o 2 años, tenían que abandonar el estudio porque no tenían para pagar la matrícula. Eso se corrigió en la Constitución de 2008, la educación pública superior es gratuita, pero me parece que hay como apuntalar este tipo de cosas con otras medidas que puedan ir acompañando a esto, porque ya te decía, me parecía imposible de que se pueda regresar a un estado en el que no se mandan becarios al exterior y finalmente 2 años no se les paga. Entonces tienen que trabajar en lo que sea, aunque sea vendiendo los cuadernos, la televisión que compraron, el refrigerador para poder subsistir allá. Entonces tiene que haber algún tipo de candado, que en este momento no lo hay, en la norma para que no se pueda dejar de... O sea, ¿cómo se explica que pueden pagar deuda externa adelantada y no comprar medicinas o no mantener a nuestros jóvenes? Es realmente algo criminal, porque le estás quitando la posibilidad de que la patria tenga gente preparada en el futuro para que encuentre un mejor camino. Entonces se podría esto incluir dentro de un gran paquete de propuestas de los jóvenes, y yo creo que Andrés lo va a tomar con muchísimo agrado. Es más, si ustedes me autorizan, como nosotros mañana a las 9:30 vamos a hacer una cicleada, y les invito a los que estén acá en Quito, yo mañana se lo voy a plantear. Y a través de Santiago les voy a hacer conocer a ustedes. Mira, hay un grupo de jóvenes que tuvimos un webinar anoche y tenían estas inquietudes, cómo pueden directamente influir en la política pública. Y me parece que incluso, bueno, no sé cómo esté la agenda de él, pero podríamos generar un webinar con él, ¿no es cierto? Y que ustedes se lo puedan decir directamente, que es una de las grandes ventajas que nos da la tecnología. Quiero, para poder continuar, dar paso a nuestro compañero Leo Coyaguazo de Chimborazo. Leo, buenas noches, bienvenido, te cedo la palabra. Bueno, qué lindo que podamos compartir, como decíamos por aquí, que a las 8:30, 9 de la noche estemos haciendo academia, estemos conversando temas importantísimos, temas que de verdad los jóvenes deberíamos tratarlos. Tengo la grata fortuna de poder ser un profesor universitario. Y el poder inculcar esto a los estudiantes, considero yo que es el primordial camino, la primordial fuerza, la primordial base para poder hacer del país, de la sociedad, la que de verdad deberíamos tener y la que de verdad estamos buscando. Bueno, el voto facultativo, y gracias a su experiencia, Gabriel, yo quería primero felicitarle porque este tema nos pone en una coyuntura, nos pone a discutir no solamente esa oportunidad que tendríamos como jóvenes o como ese sector diferenciado de poder querer votar o poder acceder a este derecho al voto, sino que sería algo mejor de tratarlo de que entonces todos estamos teniendo la posibilidad de poder votar y de que con conciencia, de que con madurez, de que con cultura, de que con educación vamos a poder votar tranquilamente y poder ejercer ese voto, pero un voto apegado a la realidad que tenemos como país. Entonces, la pregunta que yo la considero y no la tengo un poco clara, porque querido Gabriel, y disculpe que le tutee así, ¿no? Yo tengo una maestría... Claro, yo me siento, perdón Leo, te interrumpo, pero yo creo que lo raro sería que no me tuteen. O sea, a estas alturas pedir que le digan uno doctor, yo tengo 5 títulos universitarios, ¿y eso qué cambia? No cambia nada. Uno sigue lo mismo, entonces prefiero que me digas Gabriel, Gabucho, Pepe, porque solo soy Gabriel, me sentiría mucho mejor. Entonces, bueno, yo no lo tengo muy claro en cuanto a un tema constitucional, porque tengo una maestría en delitos económicos penales que va, creo, totalmente diferenciado y que va por otro camino. Sin embargo, no nos olvidamos de todo este paradigma. Y yo le quería preguntar si de verdad el voto facultativo, sobre todo en esto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no podría estar parcializado ese voto o de pronto hasta obligado al ser un servidor público?
y creo que sería una brecha también importante para tratarlo no sé si sea un webinar solo de esto, pero al final de todo es una pregunta que constitucionalmente nos da derechos, les da derechos, pero que de pronto también estaría irrumpiendo en un sentido democrático. Al ser un servidor público podría estar, no sé, parcializado o incluso obligado. Verás, decía un viejo político ecuatoriano, no de muy buena recordación, pero gran líder, Velasco Ibarra, decía, las preguntas nunca son las impertinentes, sino las respuestas. Entonces, no te sientas mal por la pregunta. Más vale, yo voy a tratar de hacer una respuesta. Pero antes de eso te quería preguntar, y ya que conozco un brillante profesor universitario joven, y ya te imaginas con el paso de los años, mucho mejor, felicito tu labor. Por ejemplo, te quería hacer una pregunta. López, primero por ilustrarme de cosas que no son justamente las que estamos hablando, pero tengo la inquietud. López viene, por ejemplo, de Lup EZ, Lup que es lobo en latín y EZ que significa perteneciente a, ¿no es cierto? Entonces, Fernández, López, Hernández, todo lo EZ significa perteneciente a. Lo que en quichua, acá en Ecuador, sería Ango, Farinango, Andango, Cacuango. Ango significa perteneciente a. En el caso de Coyahuaso, ¿qué significa tu apellido? Bueno, qué buena pregunta. Oiga, hace muchísimo que no me lo hacía. Hace muchísimo. Tuve un estudiante que me la hizo y la mejor respuesta que tuve para poder decirle a él es que en realidad ancestralmente, no sé, por este lugar por esta definición, yo no la tendría claro porque jamás me he puesto a pensar en eso. Nunca me he puesto a pensar. Perdona la pregunta entonces, ¿Y sabe por qué? No, ¿y sabe por qué nunca me la he puesto a pensar? Es porque yo considero que la educación no solamente debería ir por ese lado, o de pronto tener una respuesta hacia mi apellido. Yo considero que dando gracias a Dios soy coyahuaso, soy fiallo también, y no hay mejor respuesta que estar perteneciendo a este mismo apellido y propio de este apellido. Entonces, una respuesta acerca de dónde viene mi apellido, nunca me la he puesto a pensar, y tampoco sería yo en este momento, no estamos hablando de que queremos llevar un... Sí. Mentir, no estaría de acuerdo. Claro, bueno, en alguna otra oportunidad voy a continuar con el tema. Te decía porque, ¿qué es lo que pasa con los apellidos autóctonos? Realmente tienen un significado muy importante, ¿no? Yo estuve algún momento estudiando en Argentina, y los lagos, especialmente al sur de Argentina, que es tan bonita, todos tenían nombres que tenían que decir, por ejemplo, el hijo del sol, el asiento del sol, los hijos de la vida, los hijos de la luna. Todos eran como nombres poéticos, ¿no? Apellidos poéticos. Desgraciadamente, cuando hubo lo que se llamó la conquista del desierto, estos animales le pusieron los nombres de los que iban conquistando y matando a los indios, ¿no? Entonces, es algo de las cosas que realmente ofenden a la historia de América Latina. Entonces, te decía por eso, entonces, quizá yo cada vez que veo así un apellido voy preguntando, oye, ¿qué significa? Para ir incrementando el acervo de conocimiento. Por ejemplo, Quilotoa viene de Quiro, que es diente, y Toa, como Quilotoa tiene esa especie de diente, quiere decir el diente de Toa y así sucesivamente. Pero bueno, esa es materia de otra cosa. Voy a tratar de contestar lo que me preguntabas. Yo creo que quizás no sea correcto establecer la premisa de que podrían ser parcializados por cuanto son funcionarios públicos. Porque si fuera la naturaleza de que deberían votar o no por efecto de ser funcionarios públicos, los que son miembros del orden, entonces los profesores tampoco deberíamos votar, porque somos funcionarios públicos, aquellos que en algún momento hemos trabajado, bueno, yo he sido profesor de universidad privada, no de universidad pública, pero digamos no deberíamos votar los profesores, ¿no es cierto? Es decir, funcionarios públicos, que son, no sé, pero son decenas de miles. No deberían votar, por ejemplo, los funcionarios aduaneros, los asambleístas, etcétera, porque tienen la condición de funcionario público. Entonces, yo más vale no creo que sea con esto, sino que más vale la pregunta estaría vinculada al origen mismo del Estado, cómo surge el Estado. Hay un bonito libro que se llama El Leviatán de Hobbes, que aborda esto con bastante, escrito en 1600, realmente el libro, 1640 por allí, pero que aborda con bastante detenimiento. Es un libro muy, muy, muy grande, pero muy importante. Yo Hobbes creo que se compara con
con Maquiavelo o con Sun Tzu, realmente o actualmente con Kissinger quizás, independientemente de lo criminal que sea Kissinger y haber diseñado el Plan Cóndor y todo, me parece que son de los teóricos que actualmente es obligatorio leer para poder entender la dinámica internacional, o a lo menos cómo ellos la entienden. Este último tiene un nombre, un libro que se llama On China, que es realmente muy interesante, te decía. Entonces, más vale la pregunta podría ser respondida por analizar el origen del Estado. Entonces, ¿por qué, según, entre otros tantos autores que hay, pero ¿por qué Hobbes dice que, entre otros tantos quiero decir, ¿no?, que surge el Estado? Porque hay un momento en que tú entregas parte de tu libertad como ciudadano al Estado, y el Estado, a cambio de esa libertad que tú le entregas, te da seguridad. Una de las razones fundamentales de la existencia del Estado es que te dé seguridad, ¿no es cierto? Pero entonces, en los estados democráticos, quien te da seguridad, quien tiene las armas, quien puede imponer las cosas por efectos de la fuerza, no puedes darle la posibilidad de participación política, porque entonces estarías uniendo el poder militar con el poder político. Sería una dictadura, ¿no es cierto? Porque no necesitaría de los votos. Entonces, por eso se explica que los militares o las fuerzas del orden, llámese en esto policía o militares, no tengan la posibilidad de ser elegidos, porque ya te imaginas si eliges a alguien que maneja las armas. Entonces, por eso es que en todas las constituciones de Occidente, y especialmente en la ecuatoriana, los militares o las fuerzas del orden son obedientes, no son delegados, que sería el contrapeso lógico que se entiende en la consecución del Estado, el momento en que le entregas el poder de las armas. Si tienes el poder de las armas, no puedes tener el poder político. Si tienes el poder político, no puedes tener el poder de las armas, o tiene que estar bajo la égida civil. Pero esto también tiene una razón teórica muy antigua. Una de las razones teóricas es que la guerra o el uso de las armas es, digamos, la continuación de la lucha política. Entonces, como tal, esta tiene que estar bajo el poder político. Eso es un tema teórico, es un tema a discutir, es un tema muy amplio realmente, es la base de cualquier clase de ciencias políticas para iniciar esto, en cuanto tiene que ver con la existencia misma del Estado. Por eso es importante, te decía la pregunta, solo no quería yo que la respuesta sea la impertinente. Entonces, el derecho al voto de las fuerzas del orden no estaría vinculada a la parcialidad, yo creo. Estaría vinculado, más vale, al debate de que pueden o no pueden ser parte de la decisión política. Yo particularmente creo que esa facultad parcial que tienen de participar en la vida política del voto está bien. ¿Por qué? Porque quieras o no, si tú eres policía o eres militar, también eres afectado por la política pública y la educación, de la salud. ¿Por qué no puedes votar si quieres elegir un buen alcalde? O votar en contra si quieres castigar a un mal funcionario, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que el militar per se, por ser militar, no deja de ser parte activa de la sociedad. El hecho de que se elija como tal sí me parece complicado, ¿no es cierto? Lo propio se utiliza con el tema de las religiones, por ejemplo. Un sacerdote, mientras no renuncie a su calidad de sacerdote, no puede ser candidato a asambleísta, por ejemplo. Porque entonces estaríamos echando por tierra la revolución de Alfaro, por ejemplo, que es lo que diferencia, y yo creo que es lo que explica la violencia en Colombia y la paz en Ecuador, el hecho de que tuvimos una revolución alfarista que triunfa en 1895 y que consigue separar el poder de la Iglesia con el poder del Estado. Algo que nunca sucedió en Colombia, por ejemplo. En Colombia nunca tuviste una revolución liberal que separó este tipo de poderes. Luego encuentran sí la separación a través de procesos constituyentes, pero casi un siglo después. Entonces, allí encuentras una gran diferencia en cuanto a la política. Lo propio pasa en Chile, por ejemplo, ¿no? Tú en Chile hasta hace poco no te podías divorciar si no era porque te habías equivocado en la dirección. Entonces, habías puesto el momento de casarte que vivías en Quito, pero en realidad vivías en Santo Domingo. Entonces, te divorciabas por error en la dirección de lo que habías consignado. ¿Por qué te preguntas si el Código Civil chileno es el mismo Código Civil ecuatoriano, hecho por Andrés Bello, ¿no es cierto? Acá la Asamblea Ecuatoriana estuvo como, lo mejor que vio fue en 1861 a coger el Código Civil chileno, hecho por Andrés Bello, que por cierto
no era chileno Andrés Bello, sino venezolano, y entonces tú dices, ¿por qué si en Chile no te puedes divorciar, lo podías hacer en Ecuador? La respuesta es la revolución liberal. Entonces en Chile, ¿por qué no te puedes divorciar? Porque decía, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y entonces te quedabas casado para siempre. Entonces, el poder político, digamos el poder civil, debe estar dividido o separado del poder religioso. Esa es la diferencia entre un Estado confesional y un Estado laico. El Ecuador es un Estado laico. Entonces, por eso es que no pueden ser elegidos los religiosos. Por algo similar o digamos equiparables no pueden ser elegidos los militares. Pero particularmente creo que las cosas no son buenas ni malas, todo depende de cómo se utilicen. Entonces, si es que le das la facultad del voto a los militares, me parece que es justo por cuanto ellos también son receptores de lo bueno y de lo malo que se haga en la política de una nación. Esa sería mi respuesta prima facie, Leo, ¿no? Gracias, Gabriel, también Leo. Y lógicamente, para culminar este gran webinar, la participación de una mujer dentro de todo este circuito de participaciones, cabe también el caso. En ese sentido, me gustaría dar paso a nuestra coordinadora de Plasur dentro del voto facultativo en la provincia de Pichincha, Napo y Orellana, Evelyn Juelas. Evelyn, tienes la palabra. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto poder participar en este webinar, especialmente con Gabriel. Realmente para nosotros ha sido, como dijo, una cátedra, ya que nos ha recordado muchas cosas muy influyentes. Para mí es muy especial porque ha recordado el primer voto de la mujer ecuatoriana, ha recordado cómo los jóvenes podemos hacer que, como lo hizo el presidente Correa, que lo imposible puede ser posible y que nunca podamos perder la esperanza, que si tenemos una meta o un proyecto, con esfuerzo y con transparencia lo podemos lograr. Muchas gracias, Gabriel, por recordarnos eso. Bueno, mi pregunta va en cuanto a... Nosotros vemos que los jóvenes ahora, con la ley del primer empleo, se han quedado un poco relegados, ya que inclusive prácticamente ha sido olvidada esa ley. Y también, inclusive, se ha recortado los recursos para las universidades, para los estudios. Entonces, los jóvenes, algunos están desanimados, algunos están, como usted también dijo, Gabriel, que ya no creen en la democracia, ya no creen en el gobierno, en los gobiernos, ya no quieren a veces ni siquiera votar o quieren votar en blanco, dicen, ¿para qué si va a ser todo igual? Entonces, usted, ¿cómo les aconsejaría a los jóvenes para que nuevamente tengan sus ánimos para tener una votación correcta, especialmente a los del voto facultativo? Esa sería mi pregunta. Evelyn, muchas gracias. Tus palabras realmente no pensé que te iba a influir en cuanto a recordar a Matilde de Procel, quien consiguió que en 1927 se establezca el voto de la mujer. Yo creo que eso es muy importante. Quiero compartirles, ya que hablamos de la mujer, y yo tengo muchas razones por recordar eso. Está en la pancita de mi esposa una niña de 5 meses, voy a ser pronto papá de una bebé. Entonces, no hay una felicidad más grande que uno pueda tener, ¿no es cierto? Entonces quisiera que ella cuando nazca tenga un mundo mejor, quisiera que tenga un mundo ecológicamente equilibrado, que sea muy justo, que sea más justo, digamos, de lo que actualmente es, ¿no es cierto? Que sea una niña que tenga una buena educación y todo eso se hace a través de las políticas públicas y eligiendo correctamente. ¿Cuál es la razón para que los jóvenes participen? Yo creo, no, se ha dicho mucho tiempo que más se consigue desde el odio que desde el amor. Pero yo creo que los jóvenes esta vez tienen que votar por amor a su patria, por amor a su familia, llevando la patria en el pecho. Tienen que votar inteligentemente en virtud de poder reencontrar el camino que nunca se debió perder. En otras palabras, tienen que hacerlo por una revancha popular, porque tienen que hacerlo por las miles de personas que desgraciadamente murieron porque en el COVID no hubo una cama, no hubo un hospital, porque tuvimos un gobierno que dijo que ya no había que construir hospitales, que solamente había que hacer telemedicina. Tenemos que ir a esa revancha popular, por cuanto no podemos abandonar a nuestros becarios allende las fronteras, en donde no hablan su idioma, en donde no tienen a su familia, no tienen sus
casas y están abandonados, que ya no tienen ni pasaje siquiera para regresar y tampoco para vivir. Entonces yo creo que hay muchas razones por las que nosotros tenemos que votar, pero también desde el punto de vista de, digamos, ya un poco más profundizando el debate político, de la ciencia política, vivimos un momento en el que teóricos como Boaventura de Sousa Santos, que yo les recomiendo que lo lean, que es muy bueno, nos dice existe una crisis civilizatoria. ¿Qué significa esto? Las sociedades en este momento no se sienten representadas en las instituciones que están vigentes y mucho peor en las decimonómicas, así se dice, perdón. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, la gente hoy se pregunta, oye, si es que la Iglesia, por ejemplo, impulsa los derechos, ¿por qué el Vaticano tiene un papa que desde que se elige hasta que se muere es papa, si es que renuncia, por ejemplo? La gente se pregunta, oye, ¿por qué la OEA dijo tal cosa en relación a Bolivia, de que había un fraude y votaron a Evo Morales, y no dice nada con respecto a lo que sucede en Estados Unidos con Donald Trump? Entonces, todas las instituciones que actualmente nos gobiernan, tanto nacional como internacionalmente, según este autor, y yo comparto con él y por eso lo cito en este momento, expresan lo que se denomina como una crisis civilizatoria. O sea, las instituciones, las costumbres, los paradigmas, si queremos ser un poco más generalizantes, que nos han gobernado durante todos estos tiempos, ya no lo son más. Entonces, le toca a los jóvenes, básicamente, identificar cuáles son esos nuevos paradigmas, sino identificarlos, crearlos y gobernarnos en un mundo en el que muchas de los paradigmas que tuvimos durante muchos siglos ya no son más. Hoy tenemos una población que ha duplicado su esperanza de vida, hoy tenemos una población hiperinformada, pero también que a través de esa información puede ser evidentemente manipulada. Hoy tenemos que las enfermedades, los virus se globalizan rápidamente. Hoy tenemos ante la mirada del mundo entero, compañías que a pesar de la crisis han duplicado sus ingresos, todos los días lo estamos viendo en la televisión. Hoy tenemos un ataque muy grande a la organización, al Estado como tal, porque se quiere desaparecer o hacer un Estado pequeñito, y esto pues realmente, mira, el poder si no lo ejerce el Estado, tiene alguien más que ejercerlo. Entonces imagina que todo este poder esté en manos privadas. Entonces tenemos que analizar todo esto. Por eso es que se requiere la participación de los jóvenes, por eso es que no se puede soslayar o decir, es que podrá ser que voy a votar. Pero ojo una cosa, la participación del joven no puede estar solamente remitida a en febrero ir a votar. La participación del joven tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser en el diseño de las políticas públicas, tiene que ser en poder pensar y construir el poder popular, pensar y construir el derrotero por el cual tienen las futuras generaciones que transitar. Entonces la responsabilidad del joven es realmente muy grande, pero tampoco se puede caer en el hecho de soslayar a otras personas que ya no somos o que no son jóvenes. Yo creo que lo importante es poder coincidir en determinados postulados independientemente si eres joven o eres viejo, porque yo creo que también sería un error segmentar demasiado la sociedad, segmentar las mujeres por aquí, los varones por acá, las personas que creen en un tercer sexo por allá, los negros por acá, los indígenas por acá, el costeño, el migrante. No, yo creo que debemos de trascender esto y poder construir un gran proyecto nacional que nos pueda identificar a todos, que nos pueda converger a todos. Eso yo creo que será el gran reto, y en ese sentido los jóvenes van a tener que jugar, y de hecho yo creo que lo están haciendo, un papel absolutamente protagónico. No pueden abandonar esa oportunidad, aunque te digo, las elecciones próximas solo son una pequeña expresión de todo el universo de cosas que tienen que asumir. A partir de ese escenario, mi querido Gabriel, te agradecemos muchísimo esta gran participación en el cuarto webinar del voto facultativo
que estará para el próximo día miércoles transmitido a nivel nacional e internacional por todas las redes sociales de Voto Facultativo y la Fundación Plasur Internacional. Antes de finalizar, mi querido Gabriel, me gustaría muchísimo para todos los jóvenes de Ecuador y de América Latina que nos otorgues un mensaje justamente para las elecciones del año 2021 y para ese gran relevo generacional. Bueno, más que un mensaje, un compromiso que tenemos que hacer de participar. Yo creo que esa es la clave. No podemos dejar de participar porque en política no existen vacíos. Si tú dejas tu espacio, alguien más lo ocupa. Y el establishment quiere que los jóvenes no participen. ¿Por qué? Porque son un poder los jóvenes. Entonces, entre menos participen, más poder le otorgan a alguien. Si tú no tomas la decisión, le estás permitiendo que otro tome la decisión. No dejes en manos de otro la decisión, tómala tú, sería mi mensaje final. Te agradezco muchísimo, Santiago, por esta oportunidad de hablar con personas tan distinguidas. Evelyn, gracias por tus preguntas. Leo, pues, Jimmy, Kevin, todos los que tuvieron una pregunta que hacerme, muchísimas gracias. Esto nos obliga a reflexionar, a prepararnos más para tener mejores respuestas. No hago sino darles un abrazo inmenso, que pequeña parte que queda ya solamente domingo y fin de semana lo disfruten mucho y que siempre hagamos las cosas con el corazón, pero también con la mente. Que votemos a veces no viendo el televisor, sino abriendo nuestro refrigerador. Gracias, mi querido Gabriel, y te tomo la palabra. El día de mañana nos vemos con bicicleta en mano, justamente en la autopista General Rumiñahui, y mañana a las 9:30. Para toda la gente que nos ve en Quito, nos estamos viendo mañana 9:30 de la mañana. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho esa gran participación en todos los países de América del Sur por Plasur Internacional y el voto facultativo a nivel de las 7 regionales de las 24 provincias. Les he saludado Santiago Morales y nos vemos próximamente justamente con una gran participación en el 5º webinar. Vamos a tener una participación muy impresionante justamente para ir tratando los temas de la cooperación sur-sur. Vamos a hablar muchísimo de la nueva arquitectura financiera regional a través del proyecto magnánimo del Banco del Sur. Esto ha sido un gran adelanto y nos vemos pronto. Visita la página web fundacionplasur.com. Muchísimas gracias por la participación.